Mucha atención, el DANE reveló la cifra del costo de vida en el 2020. Así lo reveló el DANE tras determinar. El DANE publicó los datos de la nueva encuesta nacional de presupuesto familiar. El DANE entregó el informe sobre el mercado laboral en Colombia. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estadísticamente Hablando, el podcast donde las cifras cobran vida y nos cuentan mucho más de lo que imaginamos. Hoy vamos a dedicar este espacio al catastro multipropósito, que viene siendo algo así como el censo de predios de todo el territorio nacional y que se realiza a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAC, que es la autoridad geográfica y catastral del país. ¿Y esto qué quiere decir? En pocas palabras, el IGAC primero está adscrito al DANE, conformando así el sector de información estadística. Y segundo, es el encargado de regular y ser autoridad en materia geográfica, agrológica, geodésica y catastral para el desarrollo del territorio. Soy Sandra Rodríguez Novoa, periodista y conductora de este espacio en el DANE. Y para entender a fondo este tema, les tenemos un invitado muy especial. Gustavo Adolfo Marulanda Morales, director del IGAC, quien nos va a dar muchas más luces sobre el catastro multipropósito. Director Gustavo, bienvenido a Estadísticamente Hablando. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar en este podcast que organiza el DANE, Estadísticamente Hablando, un nombre muy sonoro y además muy pertinente, para hablar efectivamente, Sandra, como usted lo anota, de los temas de catastro con enfoque multipropósito, en el marco de la geografía para la vida, que es un poco la lógica en la que estamos funcionando desde el IGAC en este plan de desarrollo, en este programa de gobierno. Gracias, director. Y bueno, hay que entrar en materia. Porque ciertamente este es un tema, y me incluyo, que a todos nos parece familiar, pero en realidad no tenemos claro a ciencia cierta de qué se trata y para qué es. Así que en un lenguaje muy sencillo para todos nuestros oyentes, ¿qué es el catastro multipropósito y qué implica ese carácter multipropósito? Para hablar de catastro multipropósito hay que remontarse, creo yo, a los acuerdos de paz. Creo que allí es donde en realidad aparece la expresión de multipropósito asociada al catastro. El catastro, si se quiere, antes de la expedición de estos acuerdos, antes de la suscripción de estos acuerdos, era un catastro que tenía básicamente un enfoque fiscal. Siempre ha sido un inventario, usted lo anotaba, un censo en este caso de los predios, es decir, tener el conteo de los predios con unas características físicas, jurídicas, económicas y fiscales de cada uno de los predios del país. Pero cuando se habla de multipropósito, entonces es cómo le damos un enfoque mucho más allá de este tema fiscal. Y cuando hablo de fiscal es para el cobro del impuesto predial. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta información tenga un sentido mucho más amplio, mucho más pertinente? Y eso, digamos, un poco aparece en los acuerdos. En los acuerdos, ¿qué se dice? Que queríamos un catastro 2016 multipropósito que permitiera efectivamente tener información para, de una manera más holística, tomar decisiones de política pública en términos de seguridad jurídica de la propiedad, formalidad e informalidad. Si usted se acuerda, los acuerdos de paz planteaban efectivamente cómo apostamos a tener unos procesos mucho más productivos, pero un modelo rural que efectivamente respondiera de una manera más efectiva a la redistribución de la tierra. Por eso aparecen 3 millones de hectáreas en términos de redistribución de la tierra y 7 millones de hectáreas en formalización. ¿De dónde sacamos la información de qué es lo que está en informalidad, o de dónde sacamos la información de dónde están esas tierras que, siendo productivas, deberían ser redistribuidas? Del catastro, de un censo, de un inventario que nos permita efectivamente saber dónde están estas tierras y cómo aportar a esos temas de seguridad. Pero a partir de allí también, ¿cómo hacemos para tener información para planear de una manera mucho más efectiva nuestro territorio, mejor informada? ¿Y cómo hacemos además para trabajar en temas tan importantes como el desarrollo territorial en los diferentes niveles, en el nivel local, en el nivel regional y obviamente a nivel sectorial, tener la información de qué es lo que ocurre en territorio? Sin el conocimiento del territorio, del detalle del territorio en términos prediales, pues es muy difícil efectivamente tomar decisiones de política pública un poco a ciegas. Eso buscaba entonces este tema de catastro multipropósito. Pero cuando hablamos de catastro multipropósito, además tenemos que inmiscuir una información mucho más importante y pertinente sobre el territorio. Y usted lo anotaba en la presentación. El IGAC es el responsable
en materia catastral, pero también en materia geográfica, en materia agrológica, en materia geodésica. Y cuando hablamos de estos temas también hay que ver cómo estos son insumos fundamentales para ese catastro multipropósito. En materia agrológica, saber el uso y vocación de la tierra, para qué sirve cada uno de los centímetros cuadrados o de las hectáreas de nuestra tierra, en dónde es más productiva, dónde es menos productiva, dónde debe conservarse y cómo podemos potenciar efectivamente la productividad de esa tierra. Allí la agrología es fundamental. En materia cartográfica, pues tener los mapas del país, tener la información de detalle del país para ordenarlo alrededor del agua, para la seguridad alimentaria o para temas tan importantes como todo el tema de redistribución. Entonces, el catastro multipropósito efectivamente es dar información de nuestra tierra y de nuestro territorio para tomar mejores decisiones. Esa es la diferencia entonces entre un catastro tradicional fiscal y este nuevo enfoque de catastro multipropósito en esta nueva lógica de los acuerdos de paz. Entonces, si le entendí bien, director, esto significa que la información que se recaude debe servir como un insumo fundamental para la formulación e implementación de diversas políticas públicas. Y ese enfoque multipropósito entonces busca la interoperatividad con otros sistemas de información que faciliten administración, gestión y toma de decisiones. Es eso. Seguridad jurídica, eficiencias en los mercados inmobiliarios, planeación, ordenamiento del territorio y obviamente pues no podemos dejar de lado el tema fiscal, que es muy importante, también lo anotan los acuerdos, y es cómo hacemos más progresiva el tema del cobro del impuesto predial en el país. El que más tiene, más paga. Pues eso es parte también de lo que trata este tema. Es decir, pero no se me adelante mucho, director, listo. Porque primero le propongo hacer una pausa porque para allá vamos. Pero necesitamos escuchar los datos del IPC que entregó recientemente el DANE. El DANE te cuenta. Para este mayo de 2024 la variación mensual fue de 0.43, exactamente lo mismo que estábamos reportando en mayo de 2023. La variación año corrido, es decir, por estos 5 primeros meses del año, alcanza 3.78, por debajo del 5.83 que estábamos reportando hace un año. Y la variación anual del IPC alcanzó 7.16, mientras que hace un año estábamos reportando 12.36. El último resultado anual inferior al observado en mayo de 2024 se presentó en enero de 2022 cuando alcanzó 6.94%. En Estadísticamente Hablando vamos más allá de las cifras. Por eso queremos fomentar una conversación sobre el papel significativo que las estadísticas tienen en nuestra sociedad. Los invitamos a compartir este contenido en sus redes sociales y por supuesto síganos en las redes del DANE. Estamos en LinkedIn, YouTube, Spotify, X, Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. Yo creo que es muy importante contarle a los oyentes de este podcast cuál es el rol del DANE en el catastro multipropósito y por qué es tan importante para el desarrollo territorial tener este censo de predios. Entonces, director, denos luces al respecto. Bueno, el IGAC hace parte, y usted lo notaba, del sector de las estadísticas que lidera el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y tiene una razón de ser y es... digamos que la entidad entonces que se encarga de dar esa información del censo, del inventario de cada uno de los predios. Pero pensémoslo entonces, ¿y para qué? Como usted está preguntando. Es que si no conozco la realidad de un territorio, si no conozco dónde están los predios, cuántos predios hay, imagínense ustedes a un alcalde definiendo dónde hago un colegio. Piense usted en un alcalde definiendo dónde está el hospital, el centro de salud, el puesto de salud. Pues sería muy difícil ubicarlo espacialmente si no tiene la cercanía o la identificación de cuál es el sitio, el núcleo donde debe estar ubicándolo, donde hay mayor predios y donde hay mayor población, tema que le da también como estadística al DANE. El censo predial entonces se convierte en un elemento fundamental para poder tomar mejores decisiones de política pública. Claro, es la hoja de ruta. Según lo que usted nos está comentando, es completamente la hoja de ruta mediante la cual se pueden tomar decisiones. Bueno, director, hablemos un poquito de los mitos del catastro multipropósito y por eso le pedía antes que no se me adelantara. Usted me corregirá, pero hay una idea desinformada de qué es realmente el catastro. De hecho, hay un comediante muy famoso que basaba parte de su performance hablando del edificio de la calle 26 con 30, acá en Bogotá, como si el catastro fuese asociado únicamente al impuesto predial.
A ver, ponga la atención, joven, mire, póngale cuidado. Usted tiene que ir a Catastro. A todo lo operé al catastral, formulario, autenticar, ventanilla, fotocopia. ¡No! Uno oye al papá así. Centro no siendo yo, y orísimas. No, tatemono desquedando yo. Soy desne. Oh, Harimaska. Uno responde, Otosanni, ¿quién nos quedando yo, orísimas? No, tatemono desquedando yo. Soy desne. Wakarimasen. a las 8 de la noche uno está llamando a la casa. Papá, mira, estaba aquí enfrente del edificio que me dijiste. Sí, señor, pero es que nada, que sale el señor Catastro. Uno es negado. Entonces, ¿el catastro es solo impuestos? El catastro siempre ha tenido como un enfoque netamente fiscal y solo se ha visto para el impuesto predial que cobran los municipios. Lo cobran los municipios y es un ingreso de los municipios. Entonces, ¿cómo se llegan los subsidios que el gobierno nacional pueda dar si no tienen predios formales? Uno de los requisitos sine qua non para poder asignarle créditos, para poder llegar con subsidios de diferente tipo por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Vivienda, etcétera, es que estén en la formalidad, es decir, que tengan una escritura, un título. Pues sin la información predial no vamos a saber efectivamente dónde están ubicados estos y no podemos incidir de manera directa en cómo aseguramos o trabajamos de una manera mucho más segura o mucho más cierta en términos de la seguridad jurídica de la propiedad en este país para que puedan acceder a esto. Entonces, ¿por qué no hablamos de los grandes desafíos del catastro multipropósito en Colombia? Llegar por lo menos al 70% del territorio nacional actualizado. Estamos hablando de llegar a cerca de 80 millones de hectáreas del territorio nacional, 114 millones de hectáreas, 113.7 millones de hectáreas para ser exactos, actualizados. Es decir, el reto es gigante, pasar del 9.4 al 70%. Hoy estamos en cerca del 13%, pero venimos este año en particular con, digamos que un avance en términos significativos. Tenemos 177 municipios en procesos de actualización ya abiertos para esta vigencia. Estamos hablando de cerca de 50 millones de hectáreas de intervención. Históricamente nunca se había logrado ni siquiera abrir este gran cúmulo de municipios actualizados. Ese 70% equivalen a cerca de 586 municipios de actualización. Estamos pasando entonces de cerca de 89 que recibimos a tener esos 586. Hay un tema adicional allí que quiero resaltar. Aparte del 70%, el gobierno nos ha pedido que hagamos un esfuerzo adicional para llegar al 80%, 10% más, para poder incluir territorios PEDET, para poder incluir territorios PENIT, como eran denominados anteriormente, esas zonas futuro que también hay que avanzar porque son una prioridad de este gobierno. Es decir, estamos con una meta gigante como gobierno, pero creo que estamos comprometidos y con toda la disponibilidad interinstitucional para avanzar en el cumplimiento de esta meta. Bueno, director, qué enriquecedor ha sido escucharlo. De verdad que le agradezco abrir un espacio en su agenda para ser parte de Estadísticamente Hablando. Sobra decirle que los micrófonos de este espacio siempre van a estar abiertos para usted y para el IGAC. Me temo que pronto, yo creo, le estaremos contando a nuestros oyentes los avances del catastro multipropósito en las distintas latitudes de nuestro bello país. Muchas gracias, director. Sandra, muchas gracias y muy atentos porque creo que apenas el tema ha quedado en punta. Sí, hay una cantidad de elementos que todavía creo que vale la pena resaltar. Les agradezco mucho por permitirme estar en Estadísticamente Hablando. Navegando con el DANE. En los próximos días en el sitio web del DANE encontrarán información detallada sobre estadísticas vitales, nacimientos y defunciones del primer trimestre 2024. comparado con el primer trimestre del 2023 y año acumulado 2023. Y eso es todo por hoy en Estadísticamente Hablando. Recuerden, cada número tiene una historia y aquí estamos para contarlas todas. Suscríbanse a este canal, compartan este episodio con sus amigos y familiares, envíennos sus preguntas y comentarios que con gusto los responderemos. Nos escuchamos en Estadísticamente Hablando. Estadísticamente Hablando es una producción de la Dirección de Difusión y Cultura Estadística del DANE. Voces: Sandra Rodríguez Novoa. Invitado especial: Gustavo Adolfo Marulanda Morales, director del IGAC. Edición: Wilber González Bejarano.
Johnny Rodríguez Gutiérrez.